Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado José David González Hernández, presidente de la Comisión de Atención en Grupos de Situación de Vulnerabilidad de la Honorable 64ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera, 47, 48, 50, fracción primera y 52, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera, 97, 98, fracción tercera y 105, fracción 1, 2 y 3 del Reglamento General del Poder Legislativo, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la propuesta de iniciativa de punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém, define violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En el artículo 2 establece varias situaciones que tengan lugar dentro de la familia o unidades domésticas, o bien que tengan lugar en la comunidad y sean perpetradas por cualquier persona. Además, que sean perpetradas o toleradas por el Estado o sus agentes. De acuerdo con los datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar del 2021, la prevalencia de la violencia en el ámbito escolar contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida aumentó un 32.3 en comparación con el 2016, que fue del 25.3 de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia en el ámbito escolar. En 2021, las entidades federativas que más prevalencia de violencia en el ámbito escolar fueron, primero, Querétaro con 29.4, Ciudad de México con 24.5 y Yucatán con un 24.8. Zacatecas se ubica con un 24.0%. En el ámbito escolar, las mujeres pueden vivir uno o más tipos de violencias. Lo más recurrente son la violencia psicológica, física y sexual. La encuesta muestra un aumento significativo de un 17.4 en 2016 y al 2021 pasamos a un 20.2. La violencia sexual, en primer lugar, con un 13.7%, seguido de la violencia psicológica con un 12% y finalmente la violencia física con un 4.6%. La violencia contra mujeres y niñas en multidimensiones se presenta en todos los espacios públicos y privados sin distinguir edad, situación de vulnerabilidad, raza, etc. Las mujeres son violentadas sistemáticamente por personas, por contextos e instituciones de manera simultánea. El acoso y hostigamiento sexual al interior de las instituciones educativas no es solo un caso aislado. Se sabe que hay docentes también en prisión precautoria por cometer actos lascivos contra estudiantes en escuelas de educación básica. Además, hay personas sancionadas por tocamiento indebido, miradas o palabras lascivas contra estudiantes o compañeras de trabajo. Además de eso, quiero mencionar que en Zacatecas aún tenemos, inclusive en la región del semidesierto, aunado a la violencia física, psicológica y sexual, existen aún violencias por género, inclusive por la falta o bien por querer hacer culpabilidad de la planificación familiar. Hay que decirlo como es y con las palabras que son. El hombre sigue culpando inclusive a las mujeres por cuestiones de embarazo. Por otra parte,
El acoso escolar sigue siendo una constante en las instituciones de educación, tanto pública como privada. La violencia en este caso es generalizada, no distingue sexo, es entre compañeros en lo que uno o varios molesten y agredan de manera constante y repetida a una o más compañeras que no pueden defenderse de manera efectiva. Las conductas refieren generar en las víctimas múltiples afectaciones, además del daño físico y emocional de provocar. Quienes viven violencia corren el riesgo de aprender a reaccionar con violencia. Normalizar y creer es parte de la vida diaria. Ser maltratado o maltratada, ofender a los demás y hacerles daño. Hoy vivimos una situación de inseguridad que lastima a Zacatecas y la mejor acción que pudiéramos tomar es atacar el problema desde la educación. Las situaciones mencionadas se agravan cuando los docentes o las autoridades escolares son omisas o permiten ante casos de violencia. Por aquello, la implementación de los mecanismos vigentes para prevenir, detectar y actuar ante casos de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. El marco jurídico federal, los tratados internacionales y aplicable a nuestro Estado en materia de derechos humanos y eliminación de la violencia contra mujeres, niñas y niños adolescentes, establece una serie de procedimientos a seguir cuando se citan violencias contra los derechos humanos de niñas y niños o situaciones de violencia contra mujeres y niñas, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, como a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la protección de la salud, entre otras. Respecto al ámbito de educación, la protección contra el maltrato y abuso infantil, la Convención sobre los Derechos del Niño, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 4425 del 20 de noviembre de 1989. En el mismo sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes establece como uno de los derechos de niñas y niños y adolescentes el derecho a la educación, enunciando al respecto algunos artículos. Solo quiero mencionar algunos, como el artículo 9, que implementa y canaliza, entre otras, las instancias también multidisciplinarias para las atenciones, la administración a la disciplina escolar de modo compatible y la dignidad humana, erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, desarrollar e implementar cursos de sensibilización y formación sobre la igualdad de género, prevenir y atender los diferentes tipos de violencia y cultura de la paz, establecer mecanismos gratuitos de atención, establecer y aplicar las sanciones correspondientes, entre otras tantas. Con fundamento en lo anterior, la Secretaría de Educación del Estado emitió los protocolos del Estado para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, con la finalidad de que se apliquen de manera obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica como una técnica para salvaguardar la integridad de los alumnos, con los siguientes objetivos específicos: proporcionar a las autoridades e instituciones educativas locales los presentes protocolos que sirvan como base para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, para la prevención y detección y actuación en caso de acoso escolar, para la prevención, detección y actuación en caso de maltrato en las escuelas, sensibilizar a la comunidad educativa sobre las necesidades de involucrarse activamente a favor de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, realizar
difusión, orientación y capacitación para salvaguardar la integridad de los alumnos en la aplicación de protocolos, canalizar el acoso a las instituciones correspondientes para la atención una vez detectado el abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Por último, dar seguimiento y atender en la aplicación de las personas protocolos en los casos que se presenten. A pesar de que existe un amplio marco normativo de protección a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes respecto a la prevención, atención y sanción de la violencia, esta representación popular tiene conocimiento de casos de violencia grave al interior de las instituciones educativas en nuestro estado, aún con los protocolos ya establecidos. Es preocupante que las mujeres, sobre todo las infancias, sigan siendo víctimas de violencia y les sean vulnerados sus derechos humanos, fundamentalmente en el ámbito educativo. Es necesaria la intervención de autoridades educativas que den seguimiento a la implementación de los protocolos del Estado de Zacatecas para la prevención de detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, en las escuelas de educación pública y privadas de nuestro Estado. Asimismo, se requiere que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas intervenga a fin de que se garanticen las instituciones educativas que sean espacios libres de violencia y se respeten plenamente los derechos humanos de quienes conforman la comunidad educativa a través de la implementación de programas para prevenir, atender y sancionar el abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, y de ser el caso, realizar las investigaciones correspondientes cuando se detecte o se tenga conocimiento sobre casos de violencia al interior de las instituciones educativas. La educación es uno de los ejes principales de la Constitución de una sociedad justa, pues es la clave para romper el ciclo de la pobreza, reducir la desigualdad, alcanzar la igualdad de género, eliminar la violencia, fomentar la tolerancia entre las personas y contribuir al desarrollo de sociedades pacíficas, cuidando la integridad y la salud mental de todas y todos, especialmente de las niñas y niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo tengo que decir con estas palabras. Hoy nuestras niñas, nuestros niños de nuestras comunidades, cuando hablan, su aspiración es, y lo digo con estas palabras, migrar o ser parte del crimen organizado. Es nuestra responsabilidad y por eso presento el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, a la licenciada María del Carmen Salinas Flores, a implementar estrategias que garanticen la eliminación del abuso sexual, acoso escolar y maltrato de mujeres, niñas, niños y adolescentes en instituciones de educación pública y privada, y se supervise que se estén aplicando los protocolos del Estado de Zacatecas para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Segundo, la honorable 64ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, doctora Marisela Dimas Reveles, para que, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, se supervise que se estén aplicando los protocolos del Estado de Zacatecas para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar, maltrato en las escuelas de educación básica, y además se investigue los posibles casos de violencia de los derechos humanos de mujeres, niñas y niños y adolescentes en instituciones de educación pública y privada de nuestro Estado, tras precisamente la alza en el porcentaje de la evaluación que se hace año con año. Tercero, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita aprobar la presente iniciativa con el carácter de urgente y obvia resolución con las consideraciones anteriormente mencionadas. Muchas gracias. Atentamente, el de la voz.
Muchas gracias, diputado.